Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad, celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dieta sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidos todos y todas al episodio número 66 de Onda Felicidad. Hoy traigo una novedad, hoy el podcast es prácticamente algo inédito y es que la enfermedad celíaca no va a ser la protagonista. Vamos a hablar de enfermedad celíaca, por supuesto, pero no va a ser la protagonista como ya estaba anunciando. Hace ya mucho tiempo que quería volver a hablar en este podcast sobre las alergias alimentarias. Lo hicimos al inicio del podcast, hace ya 2 años, con Alba Cuadrado, con la gran Alba Cuadrado de Alergias con Alegría, una paciente experta allá donde las haya. Y hoy pues tenemos, ni más ni menos, que a la doctora. La doctora Fernández de Alba es especialista en alergología y después de trabajar y recorrerse todo el norte trabajando, pues la encontramos ahora mismo en el Hospital La Inmaculada del Grupo HLA en Granada. Además, hay que darle la enhorabuena, pero ya, si estáis escuchando esto, corred a su Instagram a darle la enhorabuena, porque ha vuelto a ganar los premios Doctoralia 2021. Pero, ojo, que en cuanto escuchéis esta entrevista, vais a decir, hombre, claro, ¿cómo no va a ganar esta muchacha? ¿Cómo no va a ganar? Vamos a hablar con ella sobre las alergias alimentarias, lo que las diferencia de las intolerancias, aunque cuando hablo de intolerancia alimentaria nunca, jamás de los jamases, incluyo a la enfermedad celíaca porque no es una intolerancia, que quede muy claro. Vamos a hablar también de alérgenos, de tratamiento, de asistencia a los pacientes con alergias y a su familia. Y vamos a hablar de lo que surja, porque ya veréis que cuando tienes delante a una profesional tan implicada, tan involucrada, que vamos a hablar de lo que surja, porque ya veréis que cuando tienes delante a una profesional tan implicada, tan involucrada, que adora su profesión de esta manera, pues hay que dejarle hablar y que ella nos conduzca a aquellos sitios, a aquellos rincones del conocimiento que considera que son importantes. Por cierto, además, que no se me olvide deciros que su labor en las redes sociales es digna de admiración. La encontráis en Instagram, @alergiafacil, y además tiene un blog que es alergiafacil.com. Buscadla y seguidla porque es maravillosa. Y ya está, no me enrollo más. Doctora Fernández de Alba, muy buenas. Gracias por estar aquí y bienvenida a Onda Felicidad. Muchísimas gracias, Lorena. Un placer que te hayas acordado de mí y de la alergia, de la parte que me toca representar, así que encantada de estar aquí. Pues fíjate, cómo no me voy a acordar si me dicen de vez en cuando que si al ser celíaca soy alérgica al gluten, que qué me pasa si toco harina, que qué me pasa si huelo a picos. Y las personas que tenemos celiaquía tenemos cosas en común que muchas veces nos confunden, pero hoy estás tú aquí para aclarárnoslo todo, para desmitificar muchas creencias basadas en absolutamente nada, en bulos, ¿no?, que pululan por ahí y hacen mucho daño, sobre todo a los pacientes que tenemos algunas complicaciones. Así que yo empiezo ya de lleno. Nos tienes que explicar qué es una alergia y qué son los alérgenos. Genial. Una alergia es una reacción exagerada de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune, os lo explico como un sistema de defensa, ¿vale? Como un sistema innato, pues por ejemplo la piel que nos está defendiendo, una serie de células básicas que siempre están ahí.
Y además un sistema de defensa luego específico, que ahora se trabaja todo, a todos de pronto sabemos la memoria inmunológica, todos de pronto sabemos la memoria inmunológica, la respuesta secundaria, todo eso. Nuestro sistema inmune, en el caso de las personas alérgicas, está defendiéndonos de algo de lo que no tendría que defendernos, ¿vale? Proteínas que a todo el mundo le sientan bien, a las personas alérgicas les sienta mal por la propia respuesta del cuerpo exagerada frente a esa proteína. Normal, o glicoproteínas, muy raro que sean glicoproteínas, pero normalmente hablamos de alergia en proteína. Y eso me sirve para decir que es un alergeno. Pues simplemente es esa proteína que provoca una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune en nuestro cuerpo, ¿vale? Un alérgeno puede ser la proteína de la leche de vaca en los niños alérgicos que llega el propio contacto con la piel de un besillo, al tomarlo de pronto es una respuesta inmediata, es una respuesta muy rápida, muy exagerada, es generalizada, no se limita solo al sistema digestivo, sino que va a afectar a un montón de órganos y ya te digo, sobre todo de forma muy rápida y generalizada. Nos ponemos rojos, nos mareamos, nos cuesta respirar, incluso podemos llegar a perder el conocimiento, también nos da diarrea, náuseas, vómito. Es un cuadro bastante grave. Es importante saberla, o sea, conocer la alergia ya solo para identificarla y si sabemos lo que está pasando, poder tratarla a tiempo. Le salvamos la vida a alguien. Claro, totalmente. Sí. Vamos a hablar también de eso, de las necesidades que tienen los pacientes que tienen alergias, pero cuando estabas describiendo un poco el proceso, claro, tú dices, vamos a ver, si es el sistema inmune, si son las defensas, que están un poco confundidas y que piensan que una cosa que en principio es inocua le hace daño y se tienen que defender. Oye, ¿y si educamos al sistema inmune? Si educamos al sistema inmune, pero claro, ahí está un poco el meollo de la cuestión y eso es imposible, ¿no? No, imposible, no hay nada. De hecho, lo educamos con inmunoterapia. La inmunoterapia es nuestro tratamiento, el tratamiento que ponemos los alergólogos, y somos capaces de modificar ese sistema inmune para decirle, mira, por favor, no hagan más estas proteínas, estos anticuerpos en realidad. Un anticuerpo se une de forma específica a la proteína y es cuando ese anticuerpo a su vez se une a la célula y ya la célula genera la inflamación, se abre, libera histamina, citoquina, un montón de mediadores. Esa respuesta tan específica, la gente lo verá porque la analítica seguramente le ha pedido su médico de cabecera o el alergólogo le ha pedido una analítica en la que pone IgE específica, ¿vale? Pues la inmunoglobulina E es una de las 5 inmunoglobulinas que forman parte del sistema inmune. De verdad que ahora con el COVID es mucho más fácil entender esto, defender y tener las defensas fuertes, que es otro mito tremendo. Entonces, los alergólogos nos dedicamos específicamente o muy en concreto a la inmunoglobulina E. Es un anticuerpo, por así decirlo, que tiene forma de Y, va circulando en sangre tranquilamente. El problema es que cuando esa IgE que hemos fabricado anteriormente, porque primero hemos tenido que contactar con eso, Claro. ¿vale? Hemos contactado con eso, no nos ha dado problema y ya en la segunda, igual que en la infección, ya tenemos o memoria para bien y en el caso de la alergia memoria para mal. Ya somos capaces de reconocerlo de forma específica, generar toda esa respuesta inflamatoria que se desencadena y además somos capaces de medirlo en analíticas, como digo, que la gente verá inmunoglobulina específica frente al polen de olivo. Se consideran positivos normalmente en el sistema CAP, que es un sistema para detectarla a partir de 0,35. Hay gente que tiene más, gente que tiene menos. Entonces, si somos capaces de identificarlas, de detectarlas, que en cambio es más, gente que tiene menos. Entonces, si somos capaces de identificarlas, de detectarlas, que en cambio se detecta que en piel, lo conocemos todos con las pruebas en PRIC, son las gotitas, las míticas gotitas que se ponen en el brazo. Las detectamos en la cara interna del brazo porque es la piel más finita. La gente me pregunta, ¿qué brazo quiere? Y yo, que me da igual el brazo, que como si te lo hago en la espalda. A los niños a veces se les hace en la espalda. Pues si tiene tatuaje en el brazo, se lo hacemos en otro sitio, no pasa nada. Lo importante es que el alergeno contacte con la piel, que se produzca una pequeña reacción que podamos mirar. Que me voy por las ramas, pero bueno. No, perfecto, sigue. ¿No? Si detectamos ese alergeno, que en realidad era la pregunta, si detectamos esa proteína, que la detectamos en piel habitualmente, o sea, como que el primer paso en los alergólogos que hacemos son las pruebas cutáneas en PRIC, que es lo que se llama el PRIC. Es el extracto comercial, cogerlo en piel y puncionarlo
para que se produzca ese contacto entre el alergeno, que es la proteína que somos, o sea, que esa prueba es positiva y estamos sensibilizados a eso. Y si lo que decías de que si podemos entrenarlo, pues si ya hemos sido capaces de sospecharlo, hemos ido al alergólogo, lo hemos identificado y luego encima lo cuantificamos, pues podremos modificarlo mediante la inmunoterapia, lo que decía. Es esa terapia capaz de modificar el sistema inmune. ¿Qué pasa? Que el sistema inmune es muy cabezón. Lleva haciendo alergia años y ahora tú no llegas y le dices con un pinchacito nada más que deje de hacer su respuesta alérgica. No, los tratamientos de inmunoterapia lamentablemente son muy largos. Necesitamos vacunar un mínimo de 3 años para que esa respuesta se modifique. Es decir, si en vez de ir hacia detecto la proteína, genero toda la inflamación, lo cambiamos por detecto la proteína y genero una tolerancia y esta proteína me encanta y no voy a montar ninguna respuesta exagerada. Eso se transforma la inflamación, lo cambiamos por detecto la proteína y genero una tolerancia y esta proteína me encanta y no voy a montar ninguna respuesta exagerada. Eso se transforma la IgE en IgG4, ¿vale? Un tipo de inmunoglobulina. Y aquí ya entran un montón de cosas porque estarás súper acostumbrada también a los estudios de intolerancias alimentarias, que con una gotita de sangre te sacan intolerancia a 250 alimentos y no tiene ninguna validez. Por eso mismo que estoy diciendo, porque lo único que miden es la inmunoglobulina G. Entonces sabemos que la inmunoglobulina G solo indica que ha habido contacto con ese, no quiero decir alergeno, con esa proteína. Ha habido un contacto y luego aparte ya, o sea, entonces que contacten no quiere decir que tenga alergia. Es que si quieres nos metemos un poquillo más y... Tú tira lo que quieras. A ver, porque esto es un gran concepto muy importante. Una cosa es que estemos, por eso antes cuando he dicho que las pruebas son positivas, no quiero decir que tienes alergia porque existe un gran número de gente en la población, siendo práctico, ¿eh? Yo siempre para que tú imagínate, de X personas le hacen las pruebas de la alergia al polen de gramíneas a todos. Pues un alto número de gente tendrá la prueba positiva del polen de gramíneas, pero no tiene síntomas en la época de mayo o junio, cuando son las típicas alergias del polen de primavera. ¿Eso qué quiere decir? Pues simplemente que tienen inmunoglobulina E circulando frente a ese polen de gramíneas, pero no tiene síntomas. Cuando ocurre eso se llama sensibilización. Estoy sensibilizada a esto, pero ahora mismo no es clínicamente relevante. Ahora mismo me da igual, no tengo que hacer nada más, ni revisión, ni tengo que poner un tratamiento específico, ni nada. En cambio, si ya asocio esas pruebas positivas, que pueden ser, de nuevo, repito, o en piel, que detecte la pápula, o bien en sangre, que veo que tiene frente a algo, si tenemos o una o dos cosas positivas y además tenemos síntomas, entonces ya sí se considera una alergia. Necesitamos las dos cosas. Pero es que esto es un concepto que muchísimos médicos confundimos, ¿eh? Y yo de RESI, para eso he hecho la especialidad. Ponemos en el mismo informe sensibilización ambiental frente a polen. En realidad está mal. Si ya tienes síntomas y ha venido por eso a la consulta, no digas sensibilización. Es una alergia ambiental frente a tal. O alergia alimentaria frente a tal. Es bastante interesante. Muy interesante, sí, sí, marcar esa diferencia porque muchas veces lo escuchas y piensas que una cosa es sinónima de la otra y no es así. Y además, yo te estaba escuchando y estaba diciendo, esto que me ha explicado muy bien la doctora no tiene nada que ver con las intolerancias alimentarias, porque hemos tenido también aquí profesionales que saben mucho en el campo de las intolerancias alimentarias, no tiene nada que ver con las intolerancias alimentarias porque hemos tenido también aquí profesionales que saben mucho en el campo de las intolerancias alimentarias que nos las han explicado y dices, ¿y por qué nos meten a todos en el mismo saco si el proceso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias? No tiene nada que ver. De nuevo vuelvo con el sistema inmune, con nuestros sistemas de defensa del organismo que están liados, que están equivocados y que montan una respuesta exagerada. Pues la gran diferencia es esa. No hay, en las intolerancias me refiero, no hay un mecanismo inmune que interfiera, que actúe rápido, que provoque unos síntomas generales y que nos puede llegar a causar la muerte de la respuesta tan exagerada que se produce. En una intolerancia hay exclusivamente, casi exclusivamente síntomas digestivos. En caso de que fuesen muy graves, estamos hablando de un caso extremo,
pues obviamente debilidad, obviamente te mareas, incluso te sincopas. En realidad son síntomas digestivos que pueden ser muy floridos, es decir, pueden ser muy grandes, pues puedes tener la barriga completamente distendida, puedes tener náuseas, vómitos o alternar las dos cosas y estreñimiento. Pero es importante o sea, entender, es que entendiendo que la base es distinta, cómo se produce, ya entiendes todos los demás desencadenantes. Si entiendes que en la alergia entran, como digo, esta inmunoglobulina específica y a su vez se une una célula y libera toda una cantidad de histamina, citoquinas, que la histamina es lo que hace que nos pongamos rojos, junto a otra serie de mediadores. No lo he comentado antes, pero siempre que hacemos pruebas en la piel, hacemos un control positivo y un control negativo. Este control positivo es histamina pura, que muchas veces pacientes me dicen, ay, que soy alérgico al MAS. Y yo, es que el MAS es un control para saber que la prueba está bien hecha. Nos basamos en la histamina para comprobar que el paciente, o sea, que las pruebas son válidas. Si el paciente ahora con el ciprés, en Granada tenemos muchísimos ciprés, si se ha tomado el antihistamínico la noche anterior, las pruebas salen todas negativas, pero sería un falso negativo, ¿vale? Igual que con el menos es suero salino fisiológico que no da ninguna reacción. También lo puncionamos porque hay gente que tiene la piel tan sensible que aún así sale todo y diría falsamente, soy alérgico a los pólenes, al gato, al perro. No, es que tu piel es muy sensible y estas pruebas no son válidas. Entonces es un mecanismo rápido, nuestras pruebas de alergia salen en 15 minutos. En cambio, las intolerancias no, las intolerancias es un problema digestivo, además, como digo, no interfiere en el sistema inmune y no estamos hablando ya de proteínas como el anticuerpo y la proteína, sino que estamos hablando de azúcares. Por ejemplo, el caso de la lactosa, pues 2 azúcares que están unidos por una enzima que es la lactasa y el cuerpo no tiene esa capacidad de romper esos azúcares con lactasa y absorber, y el cuerpo no tiene esa capacidad de romper esos azúcares con lactasa y absorberlos. Como no podemos absorber esas lactosas, esos azúcares, pues tienen que salir, se produce una alteración en el intestino por ósmosis y ahí se produce un jaleo tremendo muy local, más o menos grave, pero limitado a esa zona. Es un problema digestivo, ¿vale? Entonces, así como yo me imagino una tabla de diferencias, pues la base, sistema inmune en la alergia y en el otro no, en el otro serían enzimas que no son capaces de romper, pues lactosa, fructosa, sacarosa, el sorbitol, un montón. Tiempo, como el sistema inmune actúa enseguida, en menos de una hora la reacción alérgica ocurre enseguida y en cambio en el digestivo no, podemos normalmente a partir de las 2 horas, los 175 minutos, por ahí se ve, incluso, bueno, 125 por ahí anda, pero que el rango es diferente. En cuanto a dónde localizar la reacción en alergia, todo el cuerpo, me pongo roja entera. Me dan muchísimos síntomas de distintos aparatos, me ahogo, me da mocos, se me hincha la barriga pero de que voy a vomitar, incluso me mareo, me sincopo. Y en el otro son síntomas casi exclusivamente digestivos. Yo creo que es súper fácil de entender la diferencia, es que lo entiendes la base, ya te digo, y una cosa va en cascada de la otra, y cuando tiene lógica, pues además ya te acuerdas. Totalmente, es algo muy diferente y yo creo que los pacientes lo tenemos que tener claro. Lo que pasa es que se escribe tanto sobre esto, a veces pues gente que no está especializada y llama una cosa, pues eso, a nosotros, a las personas con celiaquía, muchas veces nos tratan como alérgicos. Y yo siempre digo una cosa, la celiaquía es una faena, pero es que no nos vamos a ir, o casi ningún celíaco va a tener un problema, una reacción como la que puede tener un alérgico a, pues eso, a su alérgeno, que se tiene que directamente ir al hospital corriendo de urgencia, que la gente que tiene diagnosticada una alergia sepa lo que le puede pasar, sepa los controles que tiene que llevar, el tratamiento que tiene que llevar, y las personas que tenemos celiaquía, que es otra cosa, pues sepamos exactamente lo mismo, y los que tienen intolerancia, pues lo mismo. Y que sepas que cuando edite el podcast te voy a poner aplausos, porque esto hay que decirlo, son las 9:00 de la noche, esta mujer ha estado currando la semana pasada y esta semana como una campeona, llega y se pone aquí a hablar y suelta un speech brutal con una explicación. Isabel, increíble, increíble. Te voy a poner aplausos, que lo sepas en el podcast. Muchas gracias. No, muy bien. Me gusta el tema porque, tío, me da frustración de decir cómo, o sea, es que si simplemente lo explicásemos un poco mejor
¿no? Y luego me da mucha frustración, esto ya no sé si saldrá, pero los médicos no tenemos tiempo en la consulta para transmitir todas estas ideas. Claro. Yo sin darme cuenta a veces he llegado a tener un retraso de 1 hora y tengo la mesa llena de dibujitos que le he hecho a los pacientes de cómo la glucosa, que tiene forma de hexágono, está unido con la otra y no lo puede romper. Pero digo, joder, es que estos 5 minutos que estoy perdiendo, que no los estoy perdiendo, los estoy ganando, le estoy dando a la mamá una tranquilidad de la Total. patología de su hijo, que yo creo que es la mejor inversión que puedo hacer con ellos. Pero entiendo, y de hecho así, bueno, esto es súper personal, ya luego si no lo cortas, yo salía de guardia un día, de residente R2 y tenía una sensación de que en la consulta no nos daba tiempo a explicar nada. Y de pronto, de esto que como no dormimos mucho en la guardia y estás tan cansado que ya es casi borrachera, fui a comprarme un micro y abrí un canal de YouTube. Y el canal de YouTube se llamaba Alergia Fácil. Y luego cuando fui a grabarme, no fui capaz de grabarme, me daba una vergüenza que me moría, pero quería explicarle a la gente cosas súper básicas, incluso con dibujitos, de decir, es que con esto, solo con esto, te hubiera ahorrado, o por ejemplo, un chico un mal rato que tuvo una anafilaxia con una manzana. Pues nadie le explicó que tomando manzana y con otra proteína, o sea, y haciendo ejercicio, pues puedes tener más una reacción. Si quieres lo explicamos ahora porque me encanta explicarlo. Sí. Sí, dice. Los cofactores son una cosa que nunca nos da tiempo a explicar, que de hecho existe la anafilaxia mediada por el ejercicio físico, que no sé si lo conoces. La 5-megagliadina es una gliadina súper específica y genera anafilaxias por ejercicio físico. Es brutal y yo la pido en mi día a día. Sí, cuando yo me enfrento a una reacción muy grave, a las reacciones graves le llamamos anafilaxias. Simplemente para que lo sepas, porque existen muchos hospitales también, o directamente si estás teniendo una reacción muy grave de alergia, llama a la ambulancia, con decir código anafilaxia o anafilaxia, entienden la gravedad de la reacción. Saben que te has tenido que poner un bolígrafo autoinyector de adrenalina que normalmente debes llevar en el bolso o cerca para ponértelo y después tienes que ir al hospital. Entonces, bueno, cuando nos enfrentamos a una anafilaxia que tiene en principio un origen desconocido, porque pasan tantas cosas a lo largo del día y no sabemos qué ha podido ser, yo suelo pedir casi por protocolo, no digo protocolo porque estoy sola en mi servicio, pero es como mi protocolo. Yo suelo pedir casi por protocolo, no digo protocolo porque estoy sola en mi servicio, pero es como mi protocolo de pedir esta proteína que es la 5-omega-gliadina. Se codifica como TRIA19 y es una gliadina del trigo como muy, muy específica y está súper analizado, como que está bastante bien estudiado su implicación en la anafilaxia inducida por el ejercicio. Pero ya te digo yo, aunque no lo tengan muy claro, que hayan hecho ejercicio o no, hay gente que incluso con andar muy, muy rápido ya se le dispara el corazón y se pone a sudar, o cada uno tenemos una tolerancia distinta. Entonces yo ante la duda lo suelo pedir, junto con otros alérgenos así un poco más raros. Y es curioso, pero existirlos existen y se objetivan y suelen ser gente joven que no tiene otros problemas, que no había tenido problemas hasta ahora y que en principio lo evitan por emerger, o sea, por cuidar, por tener cuidado. A partir de ahí le dice, hay cosas más controvertidas o que no sabemos, que hablar sobre ello en un jardín. No, la gliadina, la 5-megagliadina está súper descrito como un alérgeno del trigo. Si quieres luego te paso algún informe más porque es realmente curioso. Sí, muchísimo, porque bueno, pues al final, claro, entiendo que una persona que está haciendo ejercicio, que sufre una reacción así y que en principio, es que en principio, claro, tú no estás diagnosticado, entonces no entiendes qué te está pasando. Y si encima es una reacción tan grave, me imagino que la situación puede ser realmente complicada. Sí, además es que no saben identificarla porque suelen ser las primeras reacciones. Ellos estaban tan tranquilos en su gimnasio o dando su paseo. Antes se habían comido un bollito y no sé qué, y no tienen ningún antecedente tampoco familiar que, bueno, no suele ser, esto es otro temazo, la alergia no es hereditaria, por así decirlo. O sea, sí, no, pero no hay nadie en la familia con la misma familiar que, bueno, no suele ser, esto es otro temazo, la alergia no es hereditaria, por así decirlo. O sea, sí, no, pero no hay nadie en la familia con la misma alergia. Se hereda, pues, por ejemplo, mi madre tiene asma y yo dermatitis atópica y se hereda la condición de atopia.
es pues eso, esa tendencia del sistema inmune a dar esta respuesta exagerada, que en el fondo es una condición alterada que se manifiesta en lo mismo, o sea, es la misma condición que se manifiesta a nivel pulmonar, pues te da asma y se cierra el bronquio, en la dermatitis se te inflama un poquito la piel, en la alergia a alimentos. Entonces se hereda la condición atópica, que es más probable. Entonces siempre los alergólogos en la historia clínica, cuando viene el paciente, le vamos a preguntar, ¿tienes antecedentes familiares de alergia? Pues sí, no, entonces nos damos papeletas para orientarnos, pero no se hereda la condición específica como tal. Entonces, si eres alérgico a la omega 5 gliadina que te comento, que esta gliadina que la misma alergia a la misma proteína se herede. Entonces, no hay un antecedente familiar para identificarlo, no saben qué ha pasado y ya te digo, se suele recurrir a una batería de alérgenos. Ahora que ya conoces la palabra alérgeno, pues este es un alérgeno muy específico relacionado con la anafilaxia inducida por ejercicio físico. Muy, muy interesante. Y no tiene nada que ver con, o sí, no lo sé, pregunto, con lo que conocemos, que leemos habitualmente, pues de personas que tienen trastornos relacionados con el consumo de gluten, ¿no? Y aparecemos celíacos, sensibles al gluten no celíacos y alérgicos al trigo. No tiene nada que ver. No, Es un componente muy concreto del trigo, ¿no? exacto, es que es esa proteína, es la única que sale, luego las otras no salen. En los casos que yo conozco, ¿vale? Luego, por ejemplo, le hacen las pruebas con la harina de trigo y sale negativo. Y no salen otras, o salen muy poco. No tiene, es que son cosas distintas. Claro. Es súper curioso. Y te quería contar lo de los cofactores. Pregúntame por los cofactores. Venga, háblame de los cofactores, Isabel. Es que es un tema súper importante porque muchas de las alergias alimentarias están mediadas por cofactores y es que el ejercicio físico, a raíz de lo anterior, el ejercicio físico intenso es uno de los cofactores. Entonces, ¿qué es un cofactor? Son condiciones o situaciones ajenas a ti, ajenas o internas, ahora lo comento, simplemente más factores unos factores que van a hacer que o bien se produzca una reacción alérgica cuando no se hubiera producido, o que la reacción alérgica, si se produce, sea de más intensidad que si no hubiese presencia de ese cofactor. Entonces digo que son factores ajenos porque los principales intensidad que si no hubiese presencia de ese cofactor. Entonces digo que son factores ajenos porque los principales y los más descritos, los clásicos, son, como decía, el ejercicio físico muy intenso. También está muy descrito la toma de los antiinflamatorios no esteroideos, pues tipo un ibuprofeno, desquetoprofeno, que es el Enantio, no quiero decir casas comerciales, metamizol. Y otros también clásicos, pero bueno, que no son tan clásicos. O sea, esto es que va avanzando, cada vez vamos siendo más conscientes, los alergólogos lo sabemos mejor y lo preguntamos mejor en la historia clínica, vamos conociendo más datos al respecto. Entonces, los más descritos, los más clásicos, ya te digo, el ejercicio físico y la toma de antiinflamatorios. Pero en realidad también lo son el estrés y la falta de sueño extrema. Un estrés importante que te comuniquen de pronto, imagínate, pues ha fallecido alguien, me están echando del trabajo, un momento que se vive como una angustia tremenda. Y una falta de sueño, factor que lo han descrito en los últimos congresos y del que vamos sabiendo más, es el alcohol y ya como el más moderno y que recientemente hemos conocido, la marihuana. Y luego otro que a mí siempre lo pregunto muchísimo es la menstruación. Es que la menstruación ya de por sí es un estado de inflamación, tenemos el cuerpo fatal, estamos cansados, está todo hinchado. Entonces simplemente el hecho de tener en ese momento el periodo, la regla, ya es un cofactor de por sí. No quiero decir que la medicina es machista, pero un poco sí. Entonces nunca lo preguntamos, pienso, esto es súper personal y si no lo borras, pero nunca preguntamos por factores específicos de la mujer, nunca preguntamos en qué momento hormonal está. Igual viene una mujer con una reacción tremenda y es que está en plena menopausia y a lo mejor ha tomado alguna hierba o los propios cambios hormonales son capaces de producir un montón de reacciones. Entonces cada vez se va aprendiendo más de eso. Entonces, con los cofactores, ya te digo, acciones, porque si tu alergólogo te explica cuáles son y te explica sobre todo que hay que separarlos entre sí en la medida de lo posible, 2 horas, que es lo que tardamos en hacer la digestión y que el alérgeno pues no nos dé tanto problema, estamos solucionando, o sea, estamos previniendo un montón de reacciones
potencialmente más graves de lo que serían reacciones normales. Yo siempre le digo a mis pacientes, ese día tienes la regla, tú no eres alérgica a la regla ni eres alérgica al ibuprofeno, pero si estás con la regla y obviamente te duele y te vas a tomar tu ibuprofeno, perfecto, pero a lo mejor en esas 2 horas siguientes no meriendes pues una manzana que tenemos dudas, que estamos haciendo el estudio o que a veces te ha picado un poco la boca y a veces no, pues a lo mejor meriéndate mejor un yogur y pasas más tranquila. O lo mismo, te has torcido el tobillo, estás haciendo ejercicio, tómate lo que tú quieras, que no hay problema, pero a lo mejor no te hinches de marihuana esa tarde, no sé, una serie de cosas que simplemente con saberlo, yo creo que se lo transmito a la gente de forma que no les dé más agobio, porque a veces también es bueno esa tarde, no sé, una serie de cosas que simplemente con saberlo, yo creo que se lo transmito a la gente de forma que no les dé más agobio, porque a veces también existe que informamos tanto que sale el paciente con un diagnóstico, con unas normas, unas recomendaciones, no se ha enterado de nada. Yo siempre les intento que toda la información que les transmita sirva para que ellos se sientan más empoderados, que sepan usarla y que les tranquilice más que suponerle más agobio del que ya tienen encima. Es fundamental y es muy importante que sea el médico el que nos explique esto, lo que decías al principio. No hay tiempo en consulta muchas veces para explicar todas estas cosas, ¿no? También haces una labor en redes muy importante y también en tu blog donde explicas un montón de cosas relacionadas pues, con las alergias, que son muy importantes. Al final estás hablando de cofactores y a mí me queda muy claro que es información que si yo fuese alérgica, pues me serviría para decir, si sales a hacer ejercicio y después forma y vosotros tenéis las horas que tenéis y no podéis dar más, entonces, bueno, me parece que es muy importante y además a veces, bueno, pues la información que nos tenéis que dar es información que no nos gusta, porque a nadie le gusta tener una alergia y a nadie le gusta tener una enfermedad, pero yo creo que es muy importante también conocer la seriedad de algo que nos han diagnosticado porque vamos a hacer todo lo posible por cuidarnos lo más posible, ¿no? Claro, y además es que ya yo pienso que afecta ya tan rápido, o sea, un impacto tan importante y tan bueno y tan rápido. O sea, es que tú ya sales de la consulta sabiendo una serie de cosas que no sabía, unas herramientas nuevas. Si por lo que sea vas en un avión o tienes un grupo de amigas cerca, sabes identificar la reacción, sabrías cómo tratarla. También, no sé, que lo digo como que afecta a todo y de verdad luego están contentos, o sea, por lo menos se sienten que lo controlan, ya no viven con ese miedo tremendo que es que genera muchísimo miedo todas estas patologías. Y si lo tienen el contento, o sea, por lo menos se sienten que lo controlan, ya no viven con ese miedo tremendo que es que genera muchísimo miedo todas estas patologías. Y si lo tienen el control ella y nos apoyan en los médicos, pues yo creo que juntos hacemos buen equipo. Y sí, lo intento divulgar en la cuenta de Instagram, que no me da tanta vergüenza, como sería un canal de YouTube, y ahí estoy bastante accesible. Surgió la iniciativa en la pandemia, en pleno marzo del 2020. Me di cuenta que, bueno, yo lloré un poco porque yo llevaba poquísimo tiempo con mi consulta y tuve que descitar a todos los pacientes porque no se podía venir al hospital y tuve que cerrar. Y de pronto caí en la cuenta que los pacientes de alergia no iban a poder asistir a consultas presenciales, que no iban a poder ir a urgencias porque se estaba recomendando no ir a urgencias, o sea, como que nadie lo iba a poder así atender. Y abrí mi cuenta personal de Instagram al público por si alguien tenía alguna duda que se pudiera resolver, pues que yo le ayudaba a distancia en lo que pudiera. Y abrí esa y también empecé el sistema de las videoconsultas, que también ha resultado bastante novedoso y como que me ayuda mucho a hacer consultas, pues a lo mejor más sencillas, más rápidas. Voy muy centrada en lo que el paciente necesita y así somos como más eficaces los dos. Y bueno, yo creo que las presenciales y las videoconsultas se irán complementando en el futuro, Sí, que no porque son una además excluyente de la otra. claro, y es que además, bueno, ahora estamos en plena sexta ola, con medio país confinado, bueno, pues si tienes un problema o tienes una duda tan importante, porque no es una cosa poco importante tener una alergia alimentaria, bueno, pues oye, si puedes hacer una consulta online, pues estupendo, la verdad. Es que son herramientas muy necesarias en estos tiempos que corren y bueno, porque también el día a día pues al final vamos con prisa y dices, bueno, pues mira, ahora estoy en casa y puedo hacerlo, pues voy a llamar a la doctora. Sí, la verdad que estoy contenta. Y luego los pacientes también luego los pacientes también están contentos porque me lo dejan escrito y tal. Y creo que podemos avanzar un poco más y que a veces como médicos nosotros somos muy clásicos y hacemos nuestras cosas como siempre y estamos quizá un poco cerrados a eso.
pero yo creo que tiene bastantes ventajas. Yo te animo a que le des caña al canal de YouTube, Isabel. Eso no se puede quedar parado. Tienes que darle caña porque te da vergüenza, pero tienes una capacidad de comunicación que no te dé vergüenza. Es que no la estáis viendo, yo la estoy viendo y se tapa la cara. Le da vergüenza, pero es que es verdad y una cercanía de una manera de explicar que no todo el mundo la tiene. Y además el diagnóstico de una alergia alimentaria no solo afecta al paciente, afecta a toda una familia que tiene que tener una serie de cuidados y una serie de nociones para que, bueno, pues si llegado el caso de que esa persona tenga un problema, pues saber reaccionar y poder ayudarle. Entonces, la divulgación en vuestro caso es fundamental, es importantísima, así que dale caña. Lo haré, lo haré. Empecé un pequeño ensayo dentro de las limitaciones de que no tengo ningún tiempo, de que eso, estoy en una consulta privada, tengo también otros proyectos paralelos, pero empecé un proyecto de colaboración con una psicóloga que, o sea, que yo dentro de las limitaciones de que no tengo ningún tiempo, de que eso, estoy en una consulta privada, tengo también otros proyectos paralelos, pero empecé un proyecto de colaboración con una psicóloga que, o sea, quisimos mirar qué nivel de ansiedad tienen los pacientes y, como has dicho, los familiares, que no, como se dice en Granada, no le echamos cuenta, no lo miramos detalladamente, no le hacemos el caso suficiente y afecta a todo. Y nos dimos cuenta que el nivel de ansiedad, o sea, siempre con la alergia alimentaria, ¿eh? Porque en el fondo me gusta un poco, creo que se me nota y le dedico mucho. Entonces, como ese diagnóstico de alergia alimentaria afectaba tanto a pacientes al mismo nivel de ansiedad que familiares. Y esto lo hicimos a través de encuestas online, ¿eh? Porque ha sido bueno, y la verdad que fue bastante masiva, tuvimos 400 respuestas y nos ayudaron asociaciones, así que muy bien. Y luego la otra cosa que pudimos encontrar es que no solo tienen una ansiedad estado, que yo esto no sabía, esto a mi compi de psicología. La ansiedad estado es en ese momento, pues no estés expuesto en ese momento a lo que te hace mal, ya estás todo el rato pensándolo, tu vida te condiciona en ello. Bueno, supongo que conocerás la situación de muchos casos porque al final con el diagnóstico de celiaquía pasa algo parecido, aunque no tenga el componente de gravedad mortal inmediata, pues, yo por animarlo a celíaco, pero que en ese momento, ¿qué quiero decir? Que es importante, que sí, que lo seguiremos trabajando en ello, pensando en cómo le afecta al paciente, intentando ser más humanos, cómo le afecta a los familiares y mejorando nuestra atención médica. Sí, justo el artículo en el que habláis sobre la ansiedad que se mantiene en el tiempo y que al final, bueno, tiene repercusiones también a todos los niveles para la salud y para el bienestar de una familia, ¿no? Lo leí en tu blog, me pareció muy interesante también por eso, porque yo creo que todas las personas que tenemos algún tipo de restricción alimentaria, pues estamos expuestos cada vez que nos llevamos algo a la boca, ¿no? Y nuestro entorno muchas veces piensa que no es para tanto hasta que te ve ponerte muy malito o hasta que te tiene que inyectar porque has tenido una reacción muy fuerte. Entonces entiendo que es muy importante en el caso de las personas con alergias que esa familia esté implicada y yo entiendo que yo lo veo así desde el punto de vista de la enfermedad celíaca, cuanto más conocimiento tengas de tu enfermedad, de tu problema, de todo lo que, a todo lo que afecta, porque hay una parcela social muy importante que se ve afectada, mucha menos ansiedad. Hay que informarse, acudir a los profesionales y tratar de llevar una vida lo mejor posible. Sí, de verdad que merece mucho la pena. Es como una pequeña inversión de tiempo y quizás recursos. Si te quieres leer un libro, si te quieres revisar algún vídeo en YouTube a tal, que sea buena información. Si te quieres revisar algún vídeo en YouTube a tal, que sea buena información siempre. Pero creo que es como una muy buena inversión de tu tiempo y tus recursos para mejorar tu día a día, vivirlo con más tranquilidad y poder controlarlo y que no te controle a ti. Así que genial, súper de acuerdo. Porque ¿qué es lo básico que una persona cuando va a tu consulta y sale de tu consulta con un diagnóstico de alergia alimentaria, qué es lo básico que tiene que saber, el tratamiento, las precauciones que tiene que tener en cuenta, el famoso pinchazo que siempre decimos claro, que también hay que tener valor? Entiendo que con el tiempo ya lo hacen, pero Cuesta un poquillo, sí. Pues quizá lo primero sería en cuanto al diagnóstico, si hemos hecho unas pruebas, bueno, no preliminares, si hemos hecho un primer abordaje diagnóstico que se llama, pues hemos hecho ciertas pruebas, pero seguramente soy un poco pesada y le pido más pruebas todavía,
pues igual lo completo con analítica o le pido, por ejemplo, con gambas muchas veces no me queda el prick porque cogemos el alimento como tal en fresco y lo ponemos en la piel y entonces lo puncionamos. Eso se hace con un montón de cosas. También se hace con cereales, que ahora cada vez hay como más alergia a cereales, que utilizamos semillas nuevas y cosas así. No tenemos extractos comerciales porque hasta ahora no éramos alérgicos a eso. Tenemos que investigarnos y pensar nuevas pruebas. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, si hemos planteado nuevas pruebas, pues que tenga claro qué tiene que hacer, cómo lo vamos a hacer, los tiempos. Y luego el tratamiento, pues que sepa qué es lo que tiene que evitar o no. Pues seguramente también le anime a que, vaya, estas pruebas no han salido negativas y tiene pinta que en la siguiente prueba, que confirmaremos de otra forma, sea negativa, pues te animo a hacer una prueba de provocación oral en la consulta o en el hospital de día o en la UBI, que simplemente es tomar ese alimento bajo supervisión médica mía, comprobando, pues tomamos las constantes, vamos subiendo la dosis, eso está súper provocación oral en la consulta o en el hospital de día o en la UBI, que simplemente es tomar ese alimento bajo supervisión médica mía, comprobando, pues tomamos las constantes, vamos subiendo la dosis, eso está súper protocolizado, eso está muy estudiado, para comprobar que lo puedes tomar. Esas otras opciones de las pruebas. Y si el tratamiento es la evitación, pues lo que decía, tener muy claro qué evitar, en qué condiciones, si está mediado por cofactores, explicarle bien los cofactores. Y si podemos hacer tratamiento activo, como podría ser la desensibilización, que antes me he ido por la inmunoterapia, pero sí me refería a inmunoterapia de alérgenos de inhalantes ambientales, pero si nos centramos en la inmunoterapia con alimentos, también está súper disponible, cada vez más estudiada, cada vez la manejamos mejor y tenemos más posibilidades. Entonces, pues a lo mejor conviene iniciar una inmunoterapia oral, pues imagínate, lo más habitual que hacemos es leche y huevo, frente a proteínas de leche de vaca y proteínas de huevo. Y también tenemos inmunoterapia, en este caso sublingual, frente a una proteína que está en la piel del melocotón, y es súper interesante también conocerla. Es una alergia que además está mediada por cofactores de forma muy, muy clara, y ahí son los casos que te digo que sabiendo cómo funcionan los cofactores puede prevenir casos más graves. También tenemos inmunoterapias frente a cacahuete, que cada vez también es más importante. El problema es que nuestro perfil, hablo muy en general, esto luego se precisa, pero en España y sobre todo en la zona del Mediterráneo, nuestro perfil de alergia a cacahuete va mediado por la proteína del melocotón, por la que se llama la LTP, seguramente a mucha gente le sonará. Mientras que las soluciones que tenemos comerciales, que en realidad no están comercializadas según sé yo, igual algunas sí, pero no es algo que usemos habitualmente. En Estados Unidos sí que están comercializadas la inmunoterapia frente a cacahuete. Es un tipo de proteína diferente que nuestro perfil mediterráneo, porque es que, como decíamos al principio, la alergia es súper local, porque cambian nuestros hábitos, porque cambian los árboles que nos rodean, nuestras condiciones de humedad. Tú que estás en Asturias lo sabrás bien, allí habrá muchísimos alérgicos a los ácaros o a los hongos de la humedad, y aquí en cambio en Granada tenemos olivos infinitos y otro tipo de alergia. Entonces, bueno, las soluciones que tenemos de tratamiento disponibles están adaptadas mucho a nuestra zona, ya te digo. Se están investigando otras, pero bueno, vamos avanzando. Yo uso mucho la vacuna bueno, se llama vacuna y en realidad no debería llamarse vacuna, es inmunoterapia porque entramos a modificar el sistema inmune, pero popularmente se le dice la vacuna de la alergia. Bueno, pues esa vacuna de la piel del melocotón cada vez la uso más porque es que no queda otra, porque nuestro perfil es así. Y estamos teniendo bastante buenos resultados. Siempre una vacuna o siempre un tratamiento tiene que estar muy individualizado, que te lo haya puesto el especialista, que asumas que ya a entender qué consecuencias puede tener, qué expectativas tenemos. Siempre que empezamos un tratamiento, ¿cuál va a ser mi expectativa? ¿Va a ser tener menos reacciones que sean más leves o volver a comer cosas que antes no comía? O simplemente no acabar en la UBI como la próxima vez, que suena un poco alarmista y no quiero generar alarma gratuitamente, pero que son casos que ocurren. Entonces, sí, eso, siempre que hablamos de tratamiento es que, no sé, no quiero decirlo así porque siempre debe estar súper individualizado, muy, muy bien estudiado, que el diagnóstico esté muy bien hecho, que sea muy preciso a nivel molecular y para que entonces tenga un buen resultado y que realmente esté indicado para cada paciente. De todo esto se desprende que el diagnóstico es fundamental e imprescindible, aunque tengamos
una reacción pequeña, porque yo conozco casos bastantes de gente que dice, no, es que esto me da un poco de, nada, que me pica un poco la lengua, pero no pasa nada. Dices, pues claro, yo estaba pensando mientras tú me hablabas, si eso le sumamos cofactores, igual la liamos con una pequeña reacción que se vuelve mayor, no lo sé, estoy hablando un poco de opciones, pero el diagnóstico es fundamental aunque la Muy reacción sea muy importante. pequeñita, ¿no? Exacto, cada vez más y conforme cada congreso que pasa, cada año, nos ponemos más pesados y vamos entendiendo mejor que sin diagnóstico molecular no llegamos realmente al diagnóstico, que un diagnóstico que hacíamos hace 10 años de alérgico a frutas, no, ahora sabemos que es alérgico a frutas por esta proteína o por la otra. Y eso nos ayuda muchísimo o como bastante en profundidad a entender qué está pasando, como decía eso, si lo entendemos, lo controlamos y lo sabemos manejar y cambiamos nuestra actitud respecto a eso, ¿vale? Es que hay tantas proteínas y cada cosa es tan específica, imagínate si fuese eso, la omega 5 gliadina del trigo es que es una proteína tan distinta y tus recomendaciones van a ser tan distintas y tus recomendaciones van a ser tan específicas que es completamente diferente de si eres alérgico a la leche o si lo que tienes es una alergia a profilinas, que es otro nombre que también está un poco de moda. La profilina es también, como la LTP, un panalergeno, que simplemente es pues que es un alérgeno que está en todas las cosas vegetales o en muchísimas cosas vegetales. En realidad son proteínas un poco diferentes, pero el cuerpo, entre el lío que tiene de esta alergia que reacciona ya frente a eso cuando no tendría que hacerlo, reconoce a todas las proteínas por igual, aunque es que son estructuralmente súper similares, tienen una homogeneidad muy, muy alta. Entonces, como decía, la profilina es otra proteína que te dirá la gente, "Ah, es que me pica la boca un poco con el melón". Será igual, yo ya digo, seguramente será profilina y además va a tener reactividad cruzada con el polen de la gramínea, es como muy típico, ya me hago mi esquema. Lo bueno es que si es por profilina, lo normal es que es una proteína que es mucho menos estable que la LTP, entonces se modifica bien con el calor y con la saliva, en cuanto lo trago ya no me tiene que dar alergia. Hay casos y casos, todo súper individualizado. Estoy generalizando como si hablase de una raza entera y en medicina que nadie me tome mal porque cada caso es distinto. He tenido casos muy graves de alergia a profilina. Hay que ser como muy especialista de Claro. esto para tratarlo muy bien, entender muy bien a la persona, porque también según el grado de cocción las proteínas se modifican más o menos. Cada uno tenemos un perfil de sensibilización diferente, ¿vale? Entonces, bueno, estas son generalidades por si le ayuda a alguien y le resulta interesante porque creo que es súper frecuente. Y como insistía al principio, entonces ya estamos a un nivel, o sea, gracias a Dios la medicina avanza, entonces estamos a un nivel de diagnóstico molecular que creo que siempre trae ventajas. Todo lo que podamos hacer paciente de forma individualizada siempre, pues creo que mejora su día a día, su calidad de vida, su tratamiento. Totalmente. Y las alergias alimentarias, por ejemplo, pueden aparecer en cualquier momento de la vida, porque yo cuando voy al médico me dicen, ¿es alérgica a algo? Y yo digo, no de momento. Y siempre se ríen y Correcto. digo, bueno, yo de momento creo que no tengo ninguna alergia, por lo menos ninguna sospecha, pero Sí, en cualquier momento. La teoría dice que cuanto más contactemos con una proteína, por así decirlo, aunque a veces son glicoproteínas, cuando contactemos con esa proteína, nuestro sistema inmune de nuevo, al contactar, cuantas más veces contactemos con eso quiere decir que cuantas más veces me lo coma o más veces lo respire o me toque la piel, más probabilidades o posibilidades tengo de que ese anticuerpo que nos tendría que defender se líe, lo reconozca de forma específica y diga, uy, pero si esto no lo conozco, espérate esto que probabilidades tengo de que ese anticuerpo que nos tendría que defender se líe, lo reconozca de forma específica y diga, uy, pero si esto no lo conozco, espérate esto que es, mejor me defiendo, la lío un poco, empiezo con moco, me pongo roja, esto que es, no lo sé. Entonces, es por eso que la alergia es tan local, porque yo estoy expuesta a unos pólenes, a unos hábitos de alimentación que a lo mejor en Israel no tienen. Y de hecho me preparé una vez una sesión clínica muy chula sobre la alergia al sésamo y es impresionante cómo la alergia al sésamo es casi el alérgeno más frecuente en Israel y de los más frecuentes en Estados Unidos, porque también muchos judíos, sus hábitos de alimentación son otros. Y en España teníamos, no sé si 5 casos, encontré. A ver, habrá muchos más, pero
con buena publicación, literatura científica y eso, ¿no? En ese momento, además, que eso fue hace años. Es súper curioso. Yo no he visto a nadie todavía en la consulta alérgico a la papaya, por ejemplo, pues porque no es la locura, la cantidad de diagnósticos nuevos, incluso diagnósticos antiguos que no estaban bien hechos. No es justo decir que no estuvieran bien hechos, porque en realidad esto es como mirar al pasado y decir que antes no lo hacíamos bien, no. Es que ahora tenemos otras herramientas diagnósticas y terapéuticas que antes no tenían. Entonces, siendo justos, eran diagnósticos que no eran tan precisos. Tío, me he ido por la rama. Pueden aparecer las alergias en cualquier edad. Entonces, lo que te decía es eso, que por eso te decía, cuanto más consumamos algo, más probabilidades tenemos. Por ejemplo, los medicamentos es típico de la edad adulta casi anciana, porque llevas toda la vida pues tomándote el ibuprofeno sin que te dé reacción. ¿Cuántas más veces lo has? Y dices, es que llevo tomándolo toda la vida y no ha pasado nada. Y yo, pues señora, por eso se ha hecho alérgica, porque lo ha tomado mucho. Lo que pasa es que también cada vez más tenemos alergia en niños muy pequeños, muy pequeños. Esto es un melón porque no tenemos del todo claro por qué está pasando. Parece que ha contactado a través de la leche materna, pero la transferencia es mínima. Ha tenido que contactar de alguna forma antes para ser alérgico. No sabemos si es que cada vez o tenemos más dermatitis. Eso sí que está comprobado, eso está claro, ¿vale? La piel, que si está íntegra no hay ningún problema, pero la piel es nuestro principal vehículo o principal forma de ser alérgico. Nos hacemos alérgicos a través de una piel dañada. Eso sí, es bastante llamativo y es un paradigma que ha cambiado cada vez más en los congresos y con todos los trabajos científicos que se publican, porque se pensaba que el más importante era la vía respiratoria. Respiramos y nos hacemos alérgicos a eso. Ahora se ha visto que no, que seguramente somos más, o sea, hemos contactado antes con esa proteína a través de la piel. Eso nos ayuda, que también está súper en boga, pues todos los hidratantes, cuidando mucho la piel, hemos contactado antes con esa proteína a través de la piel. Eso nos ayuda, que también está súper en boga, pues todos los hidratantes, cuidando mucho la piel, utilizas cada vez jabones más suaves, prestarle un poco más de atención a eso, sobre todo cuando somos pequeños. ¿Y qué más? Así de la edad que te pueda resultar interesante, luego existe el concepto de la marcha atópica, que también es un concepto muy chulo, en el cual lo que decíamos, tenemos una condición atópica que se hereda, es más fácil que desarrollemos alergia, y esta atopia se manifiesta inicialmente como alergia alimentaria, pero va progresando a lo largo de la edad de la vida. Es fácil que luego en la adolescencia desarrolle alergia ambiental y que de base hubiese tenido una dermatitis. Es como un conjunto, como un saco de patologías dentro de lo mismo, que tiene unas edades típicas diferentes de presentación. Es que ojiplática estoy, porque son temas que totalmente, o sea, que desconocía, corriendo urgencias, por si acaso. Pero claro, bueno, pues eso, no te puedes tampoco volver loco y estar constantemente pensando en ello. Lo que sí es importante es, bueno, pues tener una información muy básica para saber que si tenemos una serie de síntomas, Exacto. bueno, pues quizás tengamos que consumir. La mayor parte de las veces nos va a afectar a la piel, pues ya lo podemos identificar. Y además cuando nos afecta a la piel suele ser generalizado, es decir, me pongo roja entera. Aunque lo más típico es solamente que afecta, sobre todo en los bebés pequeñitos, pues las primeras reacciones que sean periorales. Solo se me va a poner rojo el borde superior e inferior de los labios, que se me hinche un poquito, me pique. Eso es lo más típico. Además, es súper importante también saber que es inmediata. Inmediata nos referimos a que ocurre en menos de una hora. Si ya pasó hace 4 horas y no sabes qué, seguramente, bueno, pues obviamente ve que revísalo, que siempre hay que mirarlo, pero parece que no fuese una IgE mediada. Ya cuando digo IgE mediada, ya pasó hace 4 horas y no sabes qué, seguramente, bueno, pues obviamente ve que revísalo, que siempre hay que mirarlo, pero parece que no fuese una IgE mediada. Ya cuando digo IgE mediada ya lo conoces porque es la inmunoglobulina E y está mediado por ese sistema inmune, entonces no parece IgE mediado. Bueno, eso es otro temazo súper interesante porque existen alergias no IgE mediadas, ¿vale? Tenemos proctocolitis, tenemos enterocolitis, tenemos casi como esofagitis eosinofílica
se mete en el capítulo, pero en realidad no sabemos ni siquiera si va por ahí. Es súper desconocido el tema, la verdad que estamos muy en pañales y vamos aprendiendo poco a poco. Entonces, bueno, hay un montón de patologías precisamente digestivas, bueno, que parece que afectan a todo lo que es el tracto digestivo en distinto mayor o menor grado. Existe también la enterocolitis inducida y es el caso más grave de esa enterocolitis. Es como una enterocolitis llevada al extremo. Puede causar mareo, síncope, sudoración, palidez cutánea. El paciente tiene que correr a urgencias. Ocurre a las 2 horas, porque volvemos a decir que eran síntomas digestivos, pero son reacciones muy graves, o sea, muy graves. Ya te digo que uno de los criterios diagnósticos es, porque actualmente nos faltan muchos marcadores para todas esas patologías, no sabemos cómo medirlos bien, qué intermediarios están pasando, cómo identificarlos. ¿Qué pronóstico tiene? Tampoco tenemos marcadores de saber cuál va a ser más grave, cuál no, de qué depende. Entonces, por ejemplo, para esto de la enterocolitis inducida por proteínas en la dieta, existen una serie de criterios diagnósticos, pues que son autores que han dicho, vale, pues si tiene esto, esto y esto, y estos 5 criterios son que sí, pues entonces va a ser una enterocolitis. Pero si tiene 3 y 1, pues me lo pienso. Esto es resumido muy simplista y casi en broma, porque hicieron un súper trabajo en colaboración de un montón de hospitales en España de vamos a ponernos de acuerdo qué consenso vamos a usar. O sea, es que fíjate el nivel tan pequeñito en el que estamos de, a ver, que no sabemos diagnosticarla, es que no sabemos ponerle nombre porque no sabemos cuándo ocurre, porque no sabemos si es importante pues que haya ido a urgencia o no, o que si tiene palidez o no, entonces es más importante o menos que el criterio 3. Pues se hizo un trabajo muy importante de colaboración entre todos los hospitales de España para sacar una serie de consensos en común que diagnosticasen a la mayoría de casos, que recogiesen a los más graves y que no se pasasen. Es brutal. O sea, toda la patología digestiva es muy interesante y existe un tema que sería, yo no soy ninguna especialista, yo te animo a que invite a especialistas específicos, si quieres luego te paso el nombre, porque realmente es súper, opiniones científicas ya supone un tema bastante caliente a debatir. Tuvimos bueno, de hecho fue el podcast más escuchado del año pasado al doctor Molina Infante, que es un gran experto en esofagitis eosinofílica del Hospital de Cáceres, aunque le hice muy poquitas preguntas sobre esofagitis porque estábamos hablando con él de sensibilidad al trigo no celíaca y él dice que que su pasión son las enfermedades producidas por el consumo de alimentos, las enfermedades digestivas producidas por el consumo de alimentos. Y nos quedó pendiente el tema de la esofagitis, como me va a quedar pendiente contigo porque se nos ha ido el tiempo, pero es muy interesante todo eso que estás contando porque al final, bueno, pues lo que demuestra es que el avance de la ciencia pues va pasito a pasito, que se necesita muchísima investigación y a mucha gente tan implicada y con una vocación tan brutal como la que tú tienes para que, bueno, pues vayan produciendo esos conocimientos, vayan apareciendo, una vocación tan brutal como la que tú tienes para que, bueno, pues vayan produciendo esos conocimientos, vayan apareciendo y al final salven vidas y ofrezcan calidad de vida y esperanza a los pacientes, que muchas veces dices, es que el médico no me sabe decir, porque no sabe. Total. Bueno, y esa es una frase que odio un poco, lo siento, me sale, no, es que tengo una alergia y no me saben decir qué es. Lo más probable es que no sea una alergia, la piel se pone roja por tantas cosas, o la rinitis, la nariz se inflama por tanto, o sea, yo salgo al aire frío y entro al caliente y ya me da esa rinitis, esa hidrorrea, esa aguilla, la mayor parte de las veces no es una reacción alérgica. Yo se lo intento explicar a mis pacientes. De todos los tipos de ámbitos de reacciones que podemos tener, la alérgica es una más, y es que encima de esas no es ni la más frecuente. De hecho, es bastante raro. Lo que pasa es que, bueno, pues últimamente cada vez lo diagnosticamos más o somos más conscientes. Está en el día a día las asiáticas que hubo en Galicia y, bueno, en todo el norte lo habrás escuchado también. Entonces, bueno, pues que hay ciertas realidades en nuestro día a día que nos hacen pensar que la alergia es lo más frecuente del mundo, pero en realidad es raro, y que sea una reacción alérgica es raro. Bueno, Isabel, ha sido un auténtico placer. Nos han quedado 1000 temas, porque además me interesa mucho hablar contigo, bueno, ya no solo de la esofagitis que he comentado, también de asma, de las alergias en los más pequeños. Nos han quedado un montón de preguntas, pero es que escucharte es una maravilla y yo te doy rienda suelta. Yo te pones a hablar y digo, venga,
adelante porque eres puro conocimiento y da gusto cómo lo explicas. Yo creo que tus pacientes tienen que estar encantados y los que te estén escuchando en este podcast también tienen que decir, madre mía, pero lo que sabe esta mujer y lo bien que lo cuenta. Muchísimas gracias. Me falta hacer dibujitos, la próxima con vídeo y me apoyo ahí en mis dibujillos como siempre y así sale más completo. Y los que te estén escuchando en este podcast también tienen que decir, madre mía, pero lo que sabe esta mujer y lo bien que lo cuenta. Muchísimas gracias. Me falta hacer dibujitos, la próxima con vídeo y me apoyo ahí en mis dibujillos como siempre y así sale más completo. Pero de verdad, muchísimas gracias. Ha estado fenomenal y yo creo que nos has acercado al mundo de las alergias de una manera que sin duda yo desconocía muchísimas cosas, porque yo creo que al final a todos nos suena un poquito, pues tengo alergia a esto, a veces si lo toco pues me da reacción, no lo puedo comer, bueno, yo llevo encima y me pincho si acaso, pero claro, a este nivel de profundidad yo no llegaba y seguramente que muchas de las personas que escuchan normalmente Onda Felicidad, que saben mucho ya de enfermedad celíaca, pues también estaban un poco perdidas con el tema de las alergias. Así que mil gracias, enhorabuena por tu labor, por esa vocación que tienes, que seguro que disfrutas mucho. Ya solo de anafilaxia, porque es una reacción tan grave que se merece un podcast. ¿Cómo usar la adrenalina? Bueno, los medicamentos, en las vacunas del COVID ahora, es que son un montón de temas súper interesantes y que quizás si me preguntas dentro de 6 meses sé más cosas que contestarte que ahora. Bueno, Así ahora ya sabes muchas, pero yo me los apunto todos porque son realmente interesantes, son además de gran relevancia y total actualidad. Así que nada, lo dicho, Isabel Fernández de Alba, mil gracias por este ratito y aquí estamos para lo que sea, para darte voz siempre que quieras hablar. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_